tardes, son ya las 4 de la tarde aquí en la península ibérica y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que comienza Todo es Geopolítica y lo hace hoy, por supuesto, ya lo decíamos, ya lo avanzábamos en el día de ayer, hoy con la mirada puesta en Sudáfrica, porque allí comienza la cumbre de los BRICS, una cumbre clave de la que llevamos hablando meses. ¿Por qué? Pues básicamente y sobre todo, porque hay más cuestiones, pero sobre todo porque es aquí, en esta cumbre de los BRICS, que comienza en el día de hoy, donde se espera que se trate, por parte de los principales países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quiénes van a ser los nuevos o las nuevas incorporaciones, más bien. Porque ya lo saben, hay hasta 40 países que quieren introducirse, formar parte de los BRICS. Un bloque que, por ejemplo, desde China dicen que quiere, pues ser una contraparte o ser un rival más bien para, por ejemplo, el G7, que de momento es, pues el grupo de potencias más importantes del mundo. Por otra parte, desde Brasil, hoy Lula da Silva, su presidente, parece que no comulgaba demasiado con lo que decía, en este caso, China, ¿no? Por otra parte, hoy hemos escuchado a Lula da Silva decir que no quieren ser un desafío para el G7 ni para Estados Unidos, simplemente convivir como un grupo organizado. Ahora sí, vamos a saludar ya a nuestros invitados en este programa de Todo es Geopolítica. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Ezequiel Vistoletti también nos acompaña, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, y Jorge Cachinero, experto en Relaciones Gubernamentales y Riesgos Políticos. A los tres, muchísimas gracias, bienvenidos como siempre y gracias por atender a la llamada de Negocios Televisión. Voy a empezar un poco por orden, ¿vale? Por el orden que tengo aquí puesto. Eduardo, voy a empezar contigo y quiero hablar de los BRICS, porque antes de nada también anunciarles un poco a los espectadores qué es lo que se espera a lo largo de esta hora, porque no solo tendremos esta tertulia, este debate, también se espera que vayamos escuchando a los distintos líderes de los BRICS que vayan a ir hablando. Por ejemplo, en un ratito, se espera que en unos minutos, aunque me dicen que vamos con un poquito de retraso, se espera que empiece a hablar el presidente de Sudáfrica, también hablará 10 minutitos más tarde el presidente de Brasil, Lula da Silva. Escucharemos también a Vladimir Putin, que ya saben que no ha asistido de manera física a Sudáfrica por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Se espera unas declaraciones virtuales, de manera virtual. Pero vamos a comenzar, Eduardo, analizando un poco qué se puede esperar del día de hoy. ¿Qué pistas o qué es lo que vamos a tener hoy, qué conclusiones, qué resultados vamos a tener hoy en esta cumbre de los BRICS, donde hablarán todos estos líderes que ya he mencionado en los próximos minutos? En principio, lo que no podemos esperar son unos resultados muy tangibles, muy concretados. Yo creo que es una reunión es la primera vez en 3 años que se reúnen físicamente, ¿no? Con todo esto de la pandemia, y lo que van a hacer es una declaración de intenciones, una voluntad de convertirse en ese contrapoder que antes señalabas, ¿no? En una alternativa a un escenario en el que Estados Unidos ha tenido pues su siglo de hegemonía y de dominio en todo el mundo. Ante eso, Brasil, India, China y Rusia pues se han puesto de acuerdo para unir fuerzas. Y no solamente se han puesto de acuerdo ellos, sino que, como ha señalado también, pues más de 40 países están solicitando la entrada. Yo la verdad es que esa entrada, si fuera uno de esos 4 países, la haría un poco con cuentagotas, ¿no? Porque antes de ponerse de acuerdo con quién aceptamos dentro de este exclusivo club, tenemos que ponernos nosotros primero de acuerdo en un montón de temas, en un montón de cuestiones. De hecho, ninguno de estos países representa un modelo político totalmente homologable con los estándares convencionales que se han manejado en Occidente en las últimas décadas, ¿no? Todos tienen sus propios intereses. China, yo creo que eso sí lo vamos a ver en esta cumbre, China va a ponerse de largo y a asumir el papel de liderazgo. Hoy hablará Putin por Skype probablemente, ¿no? Y no tendrá que dar la buena noticia de que han mandado una sonda a la Luna porque les ha fallado, ¿no? Pero mañana lo harán los indios
y al otro pues lo harán los chinos. Todos ellos están compitiendo por tener ese papel predominante dentro de esta cumbre. Yo creo que si tuviésemos que centrarnos en un logro o un resultado posible o aproximable, es una declaración de intenciones de construir una divisa que se contraponga al absoluto poder mundial que tiene el dólar hoy en día, ¿no? China ha comprado durante los últimos meses cantidades ingentes de oro. Parece que esa divisa estaría respaldada por el patrón oro. Vamos a ver. Bueno, yo creo que eso es hasta donde se puede esperar que se tangibilice una demostración de fuerza, de presencia, de poder y una intención de construir una voz que se contraponga a los poderes tradicionales, ¿no? Voy a saludar ahora a Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, porque sé que se tiene que ir a eso de I-20 y por si acaso nos pilla alguna comparecencia entre medias, pues quiero darle paso ya. Jorge, muy buenas a ti también, gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperas tú de esta cumbre de los BRICS? Escucharemos hablar a Putin, también a Lula da Silva, el presidente de Sudáfrica. ¿Qué se puede esperar? ¿Moneda común? ¿Cuántos países pueden entrar? Cuéntanos. Buenas tardes, Marta. Gracias por la invitación. Yo creo que Eduardo ya ha avanzado bastante. Creo que este es el comienzo de un proceso. No deberíamos asistir a esta cumbre como una cumbre de la que fueran a salir decisiones o resultados dramáticos, llamativos, espectaculares durante estos 2 o 3 días. Yo creo que los dos asuntos centrales son, en primer lugar, la incorporación de nuevos miembros. Se ha dicho ya repetidas veces que hay 40 que han solicitado su ingreso, y yo creo que en esta reunión va a ser más la oportunidad para que los 5 países originales discutan cuáles han de ser los criterios para aceptar a nuevos miembros a partir de ahora en el futuro dentro de los BRICS. Y lo que tengo claro es que los BRICS, por muchos miembros que se incorporen en los próximos meses y años, no va a ser una organización pesada, burocrática, con una gran estructura organizativa, no va a ser una ONU 2.0. Yo creo que ese modelo de club de amigos y de socios que se reúnen para cerrar operaciones comerciales y de inversiones en sus mercados respectivos es una de las virtudes de esta alineación de BRICS que yo creo que los fundadores van a querer respetar. Y llamaría la atención, para que prestemos atención, a cuál va a ser el primer país que se acoja dentro de BRICS. No me sorprendería que fuera Arabia Saudí, que es el líder de los países de la OPEC, y que además Arabia Saudí arrastrara a continuación e inmediatamente a Irán, porque además China jugó un papel crucial en el entendimiento que se está produciendo entre estos dos países en el Próximo Oriente en los últimos meses. Pero si os dais cuenta, con Rusia dentro de BRICS como país fundador, que es el líder de la OPEC+, la entrada de Arabia Saudí, líder de la OPEC, y de Irán, productor de petróleo, podría eventualmente empezar a poner en cuestión el formato o el modelo del petrodólar. Porque, y esta es la segunda de las cuestiones que yo creo que va a ser centrales en esta reunión de los BRICS, es el estabilizar lo que ya se ha convertido en algo natural por razón de fuerza mayor, que es que los intercambios comerciales entre los socios de los BRICS y los futuros socios de los BRICS, los intercambios comerciales, digo, y las inversiones en sus países respectivos se realicen no a través del dólar, sino de sus monedas nacionales. Y entonces, independientemente de si hay una moneda BRICS, si hay un banco BRICS, que yo creo que de llegaría con el tiempo, lo más importante es que haya una ratificación en esta reunión de que todos estos países quieren seguir siendo socios comerciales, tomando sus monedas nacionales y de nuevo debilitando el dólar dentro del comercio y las inversiones mundiales.
Bueno, muy interesante lo que nos cuentas. También tenemos con nosotros a Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, por continuar un poco con esta introducción de lo que se puede esperar en esta cumbre de los BRICS. Me ha parecido súper relevante, bueno, ese atrevimiento, si lo puedo decir así, de Jorge diciendo el primer país que podría entrar sería Arabia Saudí. Ezequiel, no sé si estás de acuerdo. Sí, en principio sí. Bueno, primero buenas tardes Marta, Jorge y Eduardo. Acompaño los análisis anteriores respecto al primer país incorporado. Bueno, ahí realizaríamos especulaciones, posiblemente Arabia Saudita, por todas las razones citadas recién por Eduardo, podría representar el primero de estos países, pero en última instancia no determinan nada en particular, no determinaría nada especial, ya que tras Arabia Saudita o tras Argentina o tras Egipto o tras Irán van a comenzar otros países a realizar su ingreso a los BRICS, y sin lugar a dudas el ingreso y los criterios van a aparecer, los criterios de ingreso van a aparecer como el tema principal de esta cumbre, desde una perspectiva de lo material, de la materialización de decisiones, sin lugar a dudas, y de hecho podemos realizar desde una perspectiva realista ese análisis. En este sentido, no vamos a presenciar el inicio de una nueva moneda, ni una revolución de la noche a la mañana. Recordemos, por cierto, a lo largo de cuántas décadas debieron materializar las instituciones surgidas de Bretton Woods. ¿Sí? Recordemos los años de trabajo para la creación de una moneda común en la Unión Europea. Bueno, más allá de eso, más allá de la perspectiva material, más allá de un análisis de una perspectiva realista, también, cuidado, podemos realizar un análisis de una perspectiva constructivista, en el sentido de que no el ser, sino el querer ser, las ideas, los proyectos también determinan las relaciones internacionales y la geopolítica y la geoeconomía global. Y en ese sentido yo ya presencio cambios muy fuertes, primero desde el hecho a partir del cual todos nosotros, y no solamente nosotros, sino el norte global en su conjunto, los líderes del norte global, están estableciendo el foco de su atención en esta cumbre. ¿Sí? El mundo aparece enfocado en esta cumbre, lo cual ya de por sí eso representa un cambio enorme, primero. Segundo, desde esta perspectiva de cambios deseados, todavía no materializados, pero sí en ciernes y sí buscados. La existencia del BRICS en su situación, en su estado actual, ya determinó la posibilidad de que los países del sur global, prácticamente todos los países del mundo, con la excepción de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, de que pudieran presentar frente a un conflicto en particular, la guerra en Ucrania, una postura de neutralidad. Sin la existencia de los BRICS, sin el poderío de China, sin el resurgimiento de Rusia, sin un Brasil en una perspectiva completamente distinta de 50 años atrás, esta postura, estas discusiones hoy aparecerían abstractas. Con lo cual, más allá del tratamiento concreto de los criterios para el futuro ingreso de países, la eventual nominación de algún país, de alguno de los 23 países con pedido formal de ingreso, la eventual nominación de alguno de estos países. Las discusiones relativas a una futura moneda común, o al menos una futura moneda de intercambio común, o los intercambios comerciales en las monedas nacionales. Y otro tema concreto también, la posibilidad de ampliación del Banco de los BRICS ya creado, denominado Nuevo Banco de Desarrollo y presidido por Dilma Rousseff, la expresidenta brasilera. Bueno, más allá de estas cuestiones materiales analizables desde una perspectiva realista, aparecen cuestiones políticas, de proyecto político, de configuración y reconfiguración de un orden, y esas mismas perspectivas ya están determinando
esa reconfiguración del orden mundial. Ya están determinando las perspectivas y los intereses de los actores, tanto de los BRICS como de los actores pertenecientes al G7 o al norte global en su conjunto. Así que, de acuerdo con el análisis de Jorge y de Eduardo, pero realizaría ese agregado. Cuidado, porque la sola existencia de esta reunión y que los que estén presentando estos temas, como por ejemplo presentó el presidente Ramaphosa en el discurso invitacional, antes del discurso inaugural, el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, realizó un discurso invitacional en el cual básicamente recordó que gracias a los BRICS, los países del sur global habían podido establecer una postura de neutralidad y que esa representaría la postura de los BRICS a futuro, una postura de no alineamiento, una postura de resistencia de presiones, dicho así en su discurso inaugural, en obvia referencia a los Estados Unidos, e incluso una postura respecto también particularizó una postura ahí sí más comprometida respecto a Palestina, interesantemente, al conflicto en Palestina. Bueno, todas esas cuestiones aún no materializadas, aún discursivas, aún ligadas a un proyecto político, ya están determinando también los intereses y las perspectivas de todos los actores en el campo global. Por ende, eso representa un factor muy importante y presenciamos sin lugar a dudas un hecho histórico más allá de las medidas concretas al final de esta cumbre. Bueno, pues efectivamente esas medidas tendremos que esperar hasta el final para ver realmente cuál es el país que entra, si se crea o no una moneda común, que tiene pinta de que no, por algunas fuentes que he podido leer, por ejemplo, en Reuters.